Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Pedro Jaime, soy el director del Centro Geriátrico Sinancay y el día de hoy, pues como siempre, muchas gracias Silvia, nuestra tanatóloga de esta institución y a quien pues le confiamos el hecho de hablar con ustedes para pues tratar estos temas tan importantes que es pues, el cuidado emocional de nuestros familiares, de todas las personas que son cuidadores primarios y que pues, son responsables de un abuelo dependiente, de un adulto mayor dependiente y por el cual pues nosotros pues estamos haciendo esta bonita labor, Silvia, que es una labor apasionante, que es cuidar a los que en un momento nos cuidaron y que nos protegieron y que hoy necesitan de nosotros. Hoy justamente vamos a hablar de eso, ¿sí? De la familia y de cómo pues hay cuidadores primarios, que así les llamamos nosotros como un tecnicismo, pero que en realidad es un familiar muy cercano que se encarga de atender en primera instancia a un adulto mayor que finalmente ya se ha vuelto dependiente, que en nuestros casos, que es que atendemos a muchas personas con demencia. Entonces, vamos a hablar de eso, sobre todo para orientarlos y para que esto les pueda ayudar. Estamos segurísimos que les va a ayudar y que les va a ser de mucha utilidad, porque hay muchas creencias y ya muchos sentimientos, hay mucho pesar de repente y hay mucho cansancio en los cuidadores, en la familia en general. Claro, buenas tardes y gracias por escucharnos de nuevo. Claro, Pedro, porque fíjate, ya nos enfrentamos al diagnóstico, ¿no? De la enfermedad. Y bueno, ahora es afrontar y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hacemos es integrar a nuestro adulto mayor a nuestra familia, a nuestra casa. Si eran independientes o vivían solos, pues ya no pueden hacerlo. Entonces ya nos damos cuenta en este proceso de duelo que ya no pueden estar solos. Entonces los llevamos a casa y ahí es cuando inicia otro proceso fuerte. ¿Por qué? Porque ya tenemos una dinámica como familia. Ajá. Ya funciona la familia. Ajá. Estratégicamente, ya Nuestros sabemos, hábitos, claro, nuestras costumbres, nuestros horarios, espacios, nuestros espacios. horarios, ¿no? Con nuestra familia nuclear se llama. La que hicimos con nuestros padres es nuestra familia de origen, pero ahora tenemos una familia nuclear, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestra pareja, y es nuestra familia nuclear. Él entra el adulto mayor a nuestra familia nuclear, que ya está conformada, que ya tenemos, como dices, nuestras costumbres, y tenemos que hacer espacio, ¿no? Primero su lugar, adecuarle una habitación y hay que mover a alguien, ¿no? De las habitaciones para poder adecuarle su espacio, ¿no? Empezar a ver cómo vamos a integrar a ese adulto mayor que aunque es nuestra familia y lo queremos mucho, pues hemos estado más bien fuera de ese núcleo, ¿no? Entonces, pues es integrarlo desde los horarios de la comida. Él seguramente o ella ya tiene sus costumbres de ver su tele a tal hora, sus programas. Si hay una sola tele en la casa, pues seguramente pues ya la familia de ahí cederá su turno, su espacio, su lugar, ¿no? Para el adulto mayor también le resulta complicado llegar a un espacio que no es suyo, ¿no? Y tenemos la idea y la creencia que vamos a incomodar, ¿no? Que vamos a hacer un estorbo. Entonces, el hecho es que ahí, bueno, pues ahí las emociones están así, ¿eh? Unos picos altísimos, de nuevo, las emociones no son lineales, el proceso del duelo no es lineal, ¿no? Y en este reacomodo, porque es un reacomodo de la familia, de un integrante nuevo, está enfermo, el afrontar y el enfrentar cómo vamos a llevar esta enfermedad, porque es desconocida, no sabemos cómo lo ¿Cómo vamos a pasar, manejarlo? cómo Claro. manejarlo, ¿no? Me Claro. parece que ahí la gestión de las emociones debe de ser muy cuidadosas para ambos. Claro, y es que fíjate que allá hay muchos familiares, la gran mayoría, entran en un terrible conflicto porque es como, bueno, finalmente alguien de los hermanos o de los hijos, normalmente hablamos de los padres, alguien normalmente de los hijos se hace responsable del adulto mayor, no todos lo hacen. Y este familiar responsable o este cuidador primario
Cosa curiosa, normalmente es mujer, ¿sí? Y esta persona lo que hace es sacrificar parte de su espacio y su familia, su espacio privado y personal, y pues ya se dan cuenta que ese es un asunto también de que a veces nos tardamos mucho en darnos cuenta que mi mamá, mi papá ya no pueden vivir solos y que lo hacen ya cuando hubo un accidente, una fractura, una situación de conflicto complicada con los vecinos, o un riesgo por la seguridad del adulto mayor. Y es entonces cuando asumen esta responsabilidad y lo llevan a su casa. Pero ahí entra el conflicto porque es como, ok, yo lo hago con mucho amor, sí, sí está bien, porque normalmente hay mucho amor en esa acción, más también hay un temor, ¿sí? A que, pues bueno, ¿qué va a pasar con mi esposo, con mis hijos? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad? Y también hay un cansancio, ¿sí? Y un cansancio tremendo en los cuidadores primarios que pues viene otra vez a decir este conflicto, decir como que chispas, o sea, sí, sí, sí quiero cuidar a mi mamá, pero es pesadísimo y ya no quiero. Entonces hay un conflicto interno, ¿sí? En el cuidador primario que desgasta mucho. Así es desgastante. Bueno, cuando ya nos dan el diagnóstico, supongo que lo ideal es la comunicación, ¿eh? Pero la Claro. comunicación asertiva, el poder compartir el diagnóstico con las demás familias y bueno, estar abiertos a quién puede aportar qué cosa y quién puede hacer tal cosa, ¿no? Lamentablemente a veces no sucede eso, pero hay quien se aleja, hay quien dice yo no puedo, ¿no? Y como bien tú dices, hay una que, bueno, o uno se hace responsable del adulto mayor con esta enfermedad, ¿no? Así es. Y sí es desgastante. Lamentablemente, el cuidador primario tiene la idea, y está equivocada, que primero es el enfermo y él se deja en segundo lugar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? No. ¿Por qué? Porque si el cuidador primario, ajá, es primario, te debes de cuidar primero tú para poder cuidar al otro. Claro. ¿No? Porque si tú enfermas, obviamente, ¿quién va a cuidar al enfermo? Entonces, aquí el cuidador primario es primero tú desayunas para poderle dar de desayunar. Primero tú te aseas o te bañas para poder entonces, con toda la calma del mundo, poderlo hacer con el enfermo. Pero tenemos la idea errónea, que es al revés, que primero es él que coma, entonces llega un desgaste físico y emocional terrible del cuidador primario. Yo he tenido casos en el que sana el enfermo y el cuidador primario termina muy enfermo. ¿Por qué? Porque aparte, en específico, en esta enfermedad que estamos hablando, pues supongo que sus emociones pues están alteradas también. El adulto mayor está en duelo. ¿Por qué? Porque se está acoplando a su nueva realidad, de su nuevo espacio, de la enfermedad, de su nueva situación, de muchas cosas, y también las emociones pues están a todo lo que da. Seguramente está muy enojado, se siente frustrado o tal vez está llorando sin sentido, pensamos, ¿no? Y todo eso lo está vaciando al cuidador primario. Y el cuidador primario, pues recibe, pero llega un momento en que ya está súper lleno y ya no sabe qué hacer. Ahora, se hace algo erróneo también. Hay familias o familiares que desean ayudar y que le dicen al cuidador primario, ahora, este fin de semana yo me lo quedo, tú salte. Pero entonces ya el cuidador primario, en su miedo de, es que yo soy la única que puede cuidarlo, tú no vas a saber, ¿no? ¿Qué hacer cuando él pierde la memoria y entonces se te puede salir de tu casa, hermano, porque no conoce tu casa, entonces yo me lo voy a quedar siempre, ¿no? Y ya no permitimos tampoco la ayuda. Ser ayudados. Ya no, ya no. Se hace ahí una codependencia, de verdad, de yo soy la única que le tiene que dar, yo soy la única que sabe sus medicamentos, yo soy la única que lo puede controlar, y entonces ahí ya terminamos en un estrés pavoroso el cuidador primario.
y la familia del Y la cuidador familia, primario, por porque supuesto. pues pierden su vida personal, Ujú. es una situación de, pues, de mucha responsabilidad, de mucha carga, porque a veces estos pacientes, amigos, tienen necesidad de ser cuidados 24/7, ¿sí? Y de repente se les rompe el ciclo del sueño y en la noche no pueden dormir y entonces hay que atenderlos porque está tocando la puerta a las 2 de la mañana o está queriendo prender la estufa a las 3 de la mañana o está viendo la televisión, etcétera, y en el día está dormido. Entonces, esto rompe también con la vida profesional de las personas porque les cuesta mucho trabajo, válgase, trabajar, o sea, desarrollar su vida profesional, pues esto afecta a la economía y por el otro lado la vida personal del cuidador primario que se vuelve un caos porque de repente se encuentran en una tremenda soledad que pues, ya no pueden salir con sus amigos, ya no pueden salir a divertirse, a hacer sus cosas personales, porque el enfermito pues les demanda muchísimo, ¿sí? Y esto pues bueno, finalmente termina en un deterioro emocional y mental muy grande, muy importante para el cuidador. Claro, aparte, bueno, nos estamos enfrentando a una enfermedad desconocida, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. la familia no es especialista en el manejo y en el cuidado de un adulto mayor con esta enfermedad. Entonces Claro. es descubrir día a día, ajá, hoy, ¿no? ¿Cómo amaneció? Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hoy, ¿qué voy a aprender? Porque también el cuidador primario, bueno, pues está aprendiendo, pero sí llega un momento en que el desgaste es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo creo que es importante aquí el cuidador primario tener tu espacio, ¿eh? Pide ayuda, sí es importante pedir ayuda a tu familiar, a tus familiares, es muy importante tomar descanso, es muy importante la respiración, es muy importante, como les decía al inicio, ponerte en primer lugar, porque si no, ya no desayunaste. Lamentablemente, bueno, aquí en esta clínica, pues no hay una sola persona, hay muchísimas personas atendiéndolos. En casa solo estamos una, que tienes que lavar, hacer la comida, atenderlo y entretenerlo también, o darle ahí su terapia también, porque no pueden estar sentados todo el día, Sí, claro. ¿no? Entonces es demasiado para Es una mucho sola trabajo. persona. Es mucho trabajo. Entonces, obviamente, pues eso también llega a un estrés fuerte del cuidador primario. El cuidador primario tiene que ser atendido emocionalmente, llevar una terapia también emocional, un acompañamiento emocional para poder descargar todo lo que el enfermo le está cargando Así y es. todo alrededor. Fíjate que aquí tenemos como protocolo de seguridad con los compañeros trabajadores que un adulto mayor tiene que movilizarse entre dos personas, nunca entre una sola persona, ¿eh? Por el efecto de la lesión que pudiese provocársele al paciente y las lesiones mismas que pueden aplicársele al mismo cuidador, ¿sí? A las enfermeras que los atienden. Y además con faja, tienen que usar faja y zapatos antiderrapantes, ¿sí? Entonces, de esta manera, tenemos el manejo y la optimización. Bueno, ya sabes que cambiar el pañalito, vestirlo, cambiarlo, asearlo y todo esto, pues tiene que ser de esa manera. Un paciente con estas características, amigos, tiene que tener una rutina. Un paciente con demencia, entre más rutinario sea, va a ser mejor. Y que sea a la misma hora es mejor. Hay que estimulársele la parte cognitiva, y en este caso la intención es retrasar la enfermedad porque estas enfermedades son incurables e irreversibles. Es decir, son degenerativas y ya no se puede curar. Lo que sí se puede hacer es retrasar la enfermedad para evitar el deterioro del paciente. Entonces, este tratamiento que es no farmacológico se le tiene que dar todos los días. Ejercicios de memoria, ejercicios de estimulación cognitiva, ejercicios físicos, porque es importante que el paciente se mueva, si no se va deteriorando, se va atrofiando y es importante que haga ejercicio, que se le haga la estimulación psicomotora fina y gruesa y que además tenga una terapia ocupacional, porque aunque un paciente tenga demencia en un grado mayor o menor, es importante que él se sienta con sus habilidades siendo estimuladas, siendo activo y siendo útil. Además, tiene que tener socialización, es decir, hay que platicar con él,
hay que pues tocarlo, jugar, cantan, bailan, pues juegan dominó, y los que no pueden tienen que hacer otro tipo de actividades en donde ellos socialicen y sientan pues este estímulo del ser gregario, ¿no? Del tener a una persona junto a ti. Y este es aparte de la parte médica, del tratamiento, de estar supervisando sus medicamentos y su atención personal de aseo y de tratamiento de enfermería, pues es un mundo de personas las que intervienen en la atención de un solo adulto. Así es. Entonces, parte del proceso de duelo es el cómo voy a afrontar la enfermedad de mi padre. ¿Qué recursos tengo? ¿Con qué recursos cuento? ¿Y quién me va a ayudar? Yo te sugiero que puedas pedir ayuda a tu familia, que no lo hagas sola porque terminan muy desgastados. Claro, claro. Y aquí, amigos, pues es la invitación hacia ustedes a que pues no lo hagan solos, ¿no? Un adulto mayor con demencia es un adulto mayor que es un peso fuerte, importante. Y esto sí a veces suena pues demasiado fuerte para las personas. Va a decir, oye, pues como que mi papá, mi mamá, me va a pesar. No, no me va a pesar, ¿no? Entonces se envalentona la familia y dice, no, ¿cómo crees? Y es como echarte una responsabilidad a cuestas, pero creo que una parte importante de este proceso es reconocer, ¿sí? Se necesita ayuda y que en este caso pues va a ser mejor la calidad de vida del paciente y por supuesto la salud y la calidad de vida del cuidado. Así es, que es parte del proceso de duelo y llegar a la aceptación y bueno, pues pedir ayuda. Así es, muchas gracias amigos por estar con nosotros, por acompañarnos y les esperamos en la siguiente cápsula de este Centro Geriátrico Sinancay al servicio de ustedes. Gracias, hasta pronto.